La visita del Papa Francisco debe servir para blindar la paz frente a la confrontación política caníbal que tenemos los colombianos, asegura el cardenal Rubén Salazar. 2.440 presos fueron acreditados por el gobierno como guerrilleros de las FARC y están cerca de obtener su libertad. El Frente Héctor del ELN, que tiene secuestrados a los dos periodistas holandeses, ha señalado que en las próximas horas los dejaría en libertad siempre y cuando se cumplan todos los protocolos de seguridad con el ejército y la policía. Capturan en Antioquia a alias Milagroso, principal coordinador del tráfico de cocaína del Clan del Golfo y quien era conocido como el Brujo dentro de la organización. Ministerio de Educación pidió a las secretarías del país reiniciar clases el próximo 27 de junio. Ya empezaron Sincelejo y Córdoba. La próxima semana iniciarían Barranquilla, Cali y Atlántico. La Corte Constitucional mantuvo las causales que existen actualmente en Colombia para poder divorciarse. Presidente de Francia, Emmanuel Macron, asegura que el atentado cobarde del centro comercial andino no afectará el apoyo total de este país al proceso de paz en Colombia. Equipos del fútbol profesional colombiano le deben a la DIAN más de 8.600 millones de pesos. Ecopetrol y Cor Magdalena destinarán cerca de 40.000 millones de pesos para garantizar la navegabilidad del río Magdalena. ¿Se debe usar en Colombia videoarbitraje en prueba en torneo confederaciones? Empresarios del Junior acogen críticas y refuerzan. Contratan a Teo. Reinaldo Rueda confirma, no se va ni por cansado ni por enfermo. Algunos de los más reconocidos diseñadores colombianos se reúnen en un mismo espacio para dar una experiencia que pretende rescatar los orígenes de nuestra cultura. Con ellos nos conectamos al final de la misión desde el Paseo de la Cabrera en Bogotá. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se robustece el sector agrícola como gremio. 2. Perú pide consejo a Colombia en materia económica. 3. Salvación del Fast Track en manos del exmiembro del secretariado de las FARC, Jesús Santrich. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El cardenal primado Rubén Salazar aseguró que Colombia está sumida hoy en una confrontación política caníbal y tanto él como el nuncio apostólico Ettore Balestrero y el vicepresidente Óscar Naranjo confiaron en que la visita que el Papa Francisco realizará en nuestro país en septiembre sirva para blindar la paz y superar la polarización. Durante un conversatorio convocado por el diario El Tiempo y la Conferencia Episcopal de Colombia, el cardenal Rubén Salazar reconoció que Colombia vive hoy una confrontación política caníbal, pero confió en que esa situación será superada con la visita que el Papa Francisco hará en septiembre al país para blindar el proceso de paz. Y blindar la paz significa que se remueven los obstáculos fundamentales para la construcción de la paz. Y yo pienso que uno de los obstáculos fundamentales en este momento en Colombia es precisamente la polarización, la confrontación política caníbal, porque realmente es de devorarse los unos a los otros. Desafortunadamente quien ha promovido ese canibalismo es el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Él como jefe de la oposición ha liderado una oposición feroz contra el gobierno del presidente Santos y ha contribuido a la polarización del país. El nuncio apostólico y el vicepresidente también comentaron preocupados la profunda polarización y el odio que esperan que se pueda aliviar con la visita apostólica del sumo pontífice. A dar, como se dice, un primer paso hacia una Colombia más incluyente, hacia una Colombia en la cual haya una mayor, la gente se mire con ojos más de misericordia, una Colombia en la cual no haya una cultura, decimos, de la trampa generalizada y exhibida. Bueno, la visita de su santidad coincide con una verdadera inflexión en la historia de Colombia y esa inflexión lo que significa es que deben quedar atrás unas historias llenas de dolor que generó un conflicto armado muy intenso y por esa razón esta visita en el marco de esta inflexión está llamada a generar unidad, reconciliación y perdón. También nos invitará a pensar cuál es el nuevo colombiano que tiene que surgir en esta nuestra patria para que sea una patria de hermanos que se aman, no de lobos que se despedazan. El embajador de Colombia ante la Santa Sede dice que la paz solo la logran los colombianos, así tengan el apoyo de personalidades tan importantes como el Papa Francisco. No esperen que les hagan la paz, sino que comprométanse con ella, porque el que se queda esperando la paz va a morir sin sentirla.
El próximo viernes en Cartagena el Vaticano dará a conocer el programa oficial de la visita del Papa Francisco del 6 al 10 de septiembre próximos. De otra parte, CMI conoció que 2.440 guerrilleros de las FARC, presos en diferentes cárceles del país, fueron acreditados por el gobierno como miembros de esa guerrilla y están a punto de obtener la libertad beneficiados por el proceso de paz. Las FARC solicitaron la libertad de unos 4.000 detenidos. El gobierno está verificando los listados presentados por la guerrilla y a la fecha ha comprobado que 2.440 sí hicieron parte de ese grupo ilegal. El gobierno les entregó un certificado con el que pueden acudir a los jueces de ejecución de penas para que les conceda la libertad condicionada. Una vez empiecen a funcionar los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, deberán volver a comparecer quienes enfrenten cargos por delitos graves que les impidan beneficiarse de indulto o amnistía. Hace pocas horas salió libre Norbey García, alias El Mono, condenado por el homicidio de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria, y de su escolta José Fernando Vélez. El crimen, ordenado por alias El Paisa, jefe de la columna Teófilo Forero, ocurrió en Dos Quebradas, Risaralda, en el año 2006. Entre los 300 guerrilleros que han salido libres en las últimas semanas, se destacan los nombres de Herminsun Arellán, alias Pedro, involucrado en el carrobomba en el club El Nogal. Alexander Farfán, alias Gafas, secuestrador de Ingrid Betancourt, capturado en la Operación Jaque. Mañana un juez decidirá sobre la libertad de Martín Sombra, conocido como el carcelero de las FARC por ser uno de los grandes secuestradores. Como se desmovilizó antes de iniciar el proceso de paz, las FARC consideran que no debe obtener los beneficios jurídicos, pero un reciente pronunciamiento de la Corte señaló que sí podría quedar libre. El ELN tiene secuestrados a 2 periodistas holandeses en la zona del Catatumbo. Una comisión humanitaria busca facilitar las condiciones para la liberación de los comunicadores. Después de 72 horas de secuestro de los 2 periodistas holandeses, se conoció oficialmente que el ELN los tiene en su poder, en zona rural del municipio de El Tarra. Hemos activado una ruta humanitaria de protección de derechos humanos en la zona. Lo que hemos podido verificar es que los periodistas efectivamente se encuentran en poder del bloque nororiental de guerra del Frente Héctor del ELN. En su poder los tienen alias Milton y alias Marcos. La comisión humanitaria, integrada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo de Ocaña y el personal de Tibú, ya hicieron contacto con los guerrilleros del Frente Héctor del ELN para coordinar los protocolos de su liberación. Ya existe una comisión conformada por parte de la Defensoría del Pueblo, de personeros del municipio del Catatumbo y de la Iglesia Católica, que desde el día de ayer ya hicieron los primeros acercamientos con este grupo y están estableciendo los protocolos para que estos sean entregados a esta comisión humanitaria. El Catatumbo es una de las zonas más conflictivas del país por la gran cantidad de plantíos de coca. Territorio ocupado en el pasado por la FARC, hoy ha cambiado de actores. Pues el Ejército de Liberación Nacional, junto con el Ejército Popular de Liberación Nacional, el EPL, pues han venido retomando esas zonas que la FARC históricamente a través del Frente 33 pues tenían en la zona del Catatumbo. Los 2 periodistas holandeses regresarían a la libertad en las próximas horas cuando se cumplan todos los protocolos exigidos por el ELN. El jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, reveló que en la mesa de Quito se comenzaron a evaluar las condiciones para acordar un eventual cese bilateral de fuego y hostilidades. En la comunicación, Juan Camilo Restrepo afirma que el gobierno le manifestó al ELN que está dispuesto a iniciar de inmediato el estudio sobre las condiciones para acordar un eventual cese del fuego bilateral y de hostilidades. El cese bilateral de fuego ha sido uno de los mayores reclamos del ELN al gobierno desde el inicio de la negociación hace 9 meses. El gobierno advirtió que el cese entre la fuerza pública y el ELN no se debe dar sin que antes se detengan todas las hostilidades de la guerrilla contra la población civil. Las que más comete el ELN son secuestro, extorsión, toma de rehenes, reclutamiento de menores y ataques a la infraestructura. La última semana el ELN cometió varias de estas agresiones a la población civil y atacó a la fuerza pública en Arauca. La policía capturó en Turbo, Antioquia, a Luis Alfredo Álvarez, alias Milagroso, principal coordinador internacional de tráfico de drogas del Clan del Golfo y conocido como el brujo de la organización.
En menos de 8 días de que la policía lanzara el cuerpo élite para combatir las organizaciones criminales, la DIJÍN capturó a alias Milagroso, el principal coordinador del tráfico de droga del Clan del Golfo y también conocido por ser el brujo dentro de la organización, pues los cargamentos de cocaína los ofrecía a la santería para que llegaran limpios a su destino. La mayoría de veces lo lograba. Su principal rol era el de tener contacto con todas las organizaciones criminales de Centroamérica. Él estaba radicado en Limón, Costa Rica, en la frontera con Panamá. Ahí escondía toda su riqueza. Una persona que mantenía un contacto permanente con lo que ellos denominan la santería, con la brujería. Tenía unas supuestas brujas con la cual rezaba los cargamentos y decía él que ninguno lo iban las autoridades a incautar. Según investigadores, sacaba cerca de 3 toneladas de cocaína por mes, que representa cerca de 90 millones de dólares. En la actualidad se encontraba consolidando relaciones con el cartel de Sinaloa. Es una investigación de 2 años, importante, realizada con Panamá y Costa Rica. Esta persona residía de manera casi permanente en Costa Rica, en el área de Limón, muy conocido en esa zona. Hay 8 eventos registrados en donde se han incautado más de 3 toneladas. En 2 años de investigación, la Policía Nacional ha capturado 22 personas que hacen parte de la estructura internacional del Clan del Golfo y ha incautado cerca de 3.000 kilos de clorhidrato de cocaína. CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Estos son los resultados. La imagen que tiene usted del presidente Santos es positiva 27%, negativa 69%, no sabe, no responde 4%. Comparativo de la imagen del presidente Santos. En la encuesta de marzo la imagen positiva era del 35% y la negativa del 61%. En mayo la imagen positiva del 34% y la negativa del 63%. Y en junio la imagen positiva del 27% y la negativa del 69%. ¿Usted se siente optimista de su futuro? Sí, 57%, no 42%. ¿Del futuro de su municipio? Sí, 45%, no 54%. ¿Del futuro del país? Sí, 35%, no 63%. ¿Del futuro económico del país? Sí, 28%, no 71%. ¿Frente a los diálogos de paz? Sí, 36%, no 63%. Esta es la ficha técnica. El gobierno pidió a las secretarías de educación de cada municipio ordenar el reinicio de clases de los estudiantes el próximo 27 de junio para recuperar el tiempo perdido por el paro del magisterio. 5 días después de que se levantara el paro de maestros, el Gobierno Nacional hizo un llamado urgente a las 95 secretarías de educación del país para que retomen las clases lo más pronto posible. Ojalá las clases empiecen antes del próximo martes, esto con el fin de que el calendario escolar ajustado no se vaya hasta finales de diciembre. La mayoría de las secretarías de educación van a empezar en la próxima semana, terminarían el 22 de diciembre, y otras que han decidido iniciar el 4 de julio, que terminarían el 26, 27, 28 de diciembre. Es tarea de las secretarías definir el nuevo calendario académico para la reposición, que además debe hacerse por días, no por horas, ni sábados ni festivos. Ya recibimos 45 propuestas, ayer arrancó Sincelejo, hoy arrancó Córdoba, la próxima semana arranca Barranquilla, arranca Cali, arranca Atlántico. El llamado no cayó bien entre los maestros de Bogotá. Aseguran que solo retomarán después de vacaciones y solicitarán recuperar clases los sábados y festivos. Iniciaríamos el 4 de julio, terminaríamos el 7 de diciembre, teniendo en cuenta los 5 días de festivos, teniendo los 5 días de octubre y teniendo en cuenta la semana institucional, ahí se completan los 25 días. Medellín y Santander también regresarían a clases el 4 de julio. Medellín y seguramente la mayoría de los municipios del área metropolitana iniciaremos o reiniciaremos el 4 de julio nuestro calendario escolar. De acuerdo a la reposición de 21 días que se hace necesaria, estaríamos en ese calendario que estamos esperando que nos aprueben, finalizando actividades académicas el 26 de diciembre. El gobierno busca modificar el decreto 1075, de manera que la semana de receso en octubre pueda ser usada para recuperar el tiempo perdido. El ministro de las Tecnologías de la Información, David Luna, dijo hoy que en el país han salido de funcionamiento 9 millones de celulares que han estado vinculados con temas de criminalidad.
Así lo dio a conocer desde Cartagena el ministro de la SIC, David Luna, en medio de la lucha que adelanta el gobierno para combatir el flagelo de robos de celulares en el país. Explicó que los teléfonos móviles separados del mercado han estado vinculados de alguna u otra manera con la criminalidad y tanto la policía como la fiscalía sigue trabajando para combatirla en la calle. Con una muy buena noticia desde el punto de vista tecnológico. Esta iniciativa que inició en 2015 al día de hoy ha logrado sacar del mercado más de 9 millones de celulares que eventualmente tenían alguna relación con la criminalidad. Más de 4 millones por no registro, más de 1 millón que no han sido homologados y muchos otros que han sido de diferentes maneras manipulados. El jefe de la cartera dijo además que espera que el presidente Santos anuncie y firme el decreto para la entrada en vigencia en el mes de agosto de un nuevo viceministerio de la economía digital y que servirá para resolver diferencias entre sectores del país en temas como Uber. Este viceministerio, además de enfrentar los nuevos retos, tiene algo muy importante por medio, cuál es la comisión intersectorial. Esa comisión intersectorial va a ser vital y esencial para lograr resolver tensiones que se dan en diferentes sectores del país, en el sector transporte, en el sector turismo, en el sector salud, entre muchos otros. El ministro y el profesor Raúl Katz participan del Congreso Latinoamericano de las Telecomunicaciones que se lleva a cabo en Cartagena. Un juez de Turbo suspendió provisionalmente la publicación del mapa que incluye al municipio de Belén de Bajirá y a otras 3 poblaciones en el departamento del Chocó. Acogiendo la medida cautelar solicitada a través de una acción de tutela, el juez primero oral del circuito de Turbo suspendió la publicación del mapa del Chocó que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el que ubica los corregimientos de Belén de Bajirá de Mutatá y Blanquicet, Nuevo Oriente y Macondo de Turbo en territorio chocuano. La acción de tutela fue interpuesta por un docente de Blanquicet ante la posible vulneración de los derechos a la salud, educación y servicios públicos que podrían sufrir los habitantes de los mencionados corregimientos. El juez dijo que tiene un plazo de 10 días para confirmar o modificar la medida cautelar. La Corte Constitucional dejó en firme las causales que existen para divorciarse en Colombia. La Corporación Judicial determinó que solo el cónyuge víctima de infidelidad podrá solicitar la separación. Tras un álgido debate, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió mantener las causales que existen actualmente para poder solicitar el divorcio en Colombia. La Corporación Judicial decidió no acoger la demanda presentada contra parte del Código Civil, entre los que se establece que el divorcio solo podrá ser solicitado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, es decir, por quien no sea culpable bien sea de infidelidad o maltrato. El alto tribunal rechazó la ponencia que presentó el magistrado Alberto Rojas Ríos, donde pedía anular estas causales, argumentando que el cónyuge responsable de la separación también debería poder pedir el divorcio, dado que eso viola el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. No obstante, los magistrados decidieron dejar intacta la norma del Código Civil que determina que la solicitud de divorcio solo podrá ser presentada por el cónyuge inocente. Afirmaron además que imponer al culpable del divorcio una cuota alimentaria a favor de la expareja tampoco vulnera la Constitución. Y el Consejo de Estado advirtió que la nación no es responsable por actos terroristas perpetrados por Pablo Escobar. La sección tercera del Consejo de Estado, con una votación de 5-4, determinó que la nación no debía ser condenada por el atentado que perpetró el narcotraficante Pablo Escobar en el barrio La Veracruz en Bogotá en 1993. La Corporación Judicial afirmó que la Policía Nacional sí realizó una lucha contra el narcotráfico. Señaló que el Estado colombiano actuó en cumplimiento de los deberes jurídicos asignados frente a la presión de los narcotraficantes en aquella época. Los hechos por los cuales se pronunció el Consejo de Estado ocurrieron el 30 de enero de 1993 en Bogotá, el cual dejó 25 personas muertas y 70 heridos. Según hechos en materia de investigación, un carro cargado con 100 kilos de dinamita fue ubicado en el barrio Veracruz de la localidad de Santa Fe, donde estalló. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el atentado terrorista registrado en el centro comercial andino y aseguró que Francia seguirá apoyando el proceso de paz en Colombia. La afirmación la hizo al término de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, quien realiza una visita oficial al país galo. En París está Franci Sepúlveda. Franci, buenas noches y adelante con la información. Muy buenas noches. Pues mira, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al recibir en visita oficial al mandatario colombiano, ha dicho que sin duda es un momento triste porque este atentado terrorista del pasado sábado en el centro comercial andino ha cobrado la vida de una joven francesa, pero que esto, al contrario, lo que va a hacer es aumentar ese compromiso y la determinación que tiene este país en apoyar el proceso de paz en Colombia.
Monsieur le Président, cette attaque, et nous en avons parlé, abjecte et lâche, n'affecte en aucun cas le plein soutien de la France et sa totale disponibilité aux côtés de votre pays dans ce processus de paix historique qui doit tant à votre engagement personnel, légitimement récompensé l'an dernier par le prix Nobel de la paix. Es más, el presidente de Francia ha anunciado cooperación económica para el postconflicto en nuestro país. C'est pourquoi la déclaration commune que nous venons de signer avec le président Santos vise à favoriser notre coopération et le financement de projets à hauteur de 350 millions d'euros pour accompagner la Colombie dans cette phase aussi déterminante que délicate de la mise en œuvre de l'accord de paix conclu avec les FARC. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que actos terroristas no pueden frenar los esfuerzos de paz y reconciliación en Colombia y de otros países que también buscan este propósito. No hay bombas que dobleguen la voluntad de un pueblo libre y unido. El terrorismo no conoce fronteras. Lamentamos profundamente la muerte de una ciudadana francesa en un ataque terrorista que se presentó en Bogotá el fin de semana pasado. El terrorismo se combate con templanza, con resiliencia, con contundencia, y eso le sobran a nuestros pueblos. El presidente Macron también ha hablado de ese apoyo de Francia para una segunda misión de las Naciones Unidas para la verificación de lo pactado con las FARC. Et pour l'avenir, la France reste pleinement mobilisée. Nous vous soutiendrons dans la demande de deuxième mission d'ici au 10 juillet. Et la France sera aussi pleinement mobilisée car nous savons combien le post-conflit compte au moins autant que la fin des hostilités. Et vous devez réussir à gagner cette bataille de la paix. En la rueda de prensa, el presidente Santos también ha hablado que el mundo está cansado del extremismo y del fanatismo. El mundo está cansado de los extremismos y de los fanatismos políticos, religiosos y de todo orden, de los nacionalismos, de los chauvinismos, de los dogmas, de las doctrinas mesiánicas. Por ahora esta es la información. Me despido desde el Arco del Triunfo en París, Francia, con la cámara de Marcos Solórzano, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, gracias. Feliz noche. El fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que las autoridades están cerca de dar con el paradero de los implicados en el atentado ocurrido en el Centro Comercial Andino. Se barajan 3 hipótesis del hecho. El jefe del ente investigador aseguró que hay 3 líneas de investigación que son sólidas, por lo que le pidió a la opinión pública no especular sobre los presuntos responsables del atentado. Hemos dicho que no hay en este momento nada distinto a 3 hipótesis investigativas y esas especulaciones le pueden hacer mucho daño a la investigación. Según se ha conocido, en las próximas horas se podrían revelar los primeros resultados de la investigación. No obstante, Martínez indicó que por el momento no saldrán a la luz los detalles de las pesquisas. Con la policía estamos trabajando 24 horas y todos los días llevamos a cabo una reunión de seguimiento del trabajo de fiscales. Por otra parte, Martínez también se refirió a la filtración de los retratos hablados de los presuntos implicados. Los testigos circunstanciales, que inclusive estaban algunos de ellos en el baño mismo, dan cuenta y razón de que esas personas no se parecen. Las declaraciones de Martínez se dieron en una visita realizada por el funcionario a los juzgados de Palo Quemado, en donde la Fiscalía realizó un simulacro del nuevo Código de Procedimiento Abreviado. Algo muy importante es que el procedimiento es muy ágil e inclusive si se trata de un delito en el cual puede asumir conocimiento querellable la propia Policía Nacional, es la policía la que debe comparecer al inicio del proceso. La también conocida como Ley de Pequeñas Causas agiliza los procesos penales en delitos como robos, injurias y hasta estafas menores de 105 millones de pesos. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría apoyó la suspensión de los cobros de reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios en los estratos 1, 2 y 3.
Para la Procuraduría son infundadas las objeciones presidenciales a la Ley 142 de 1994, por lo que estimó que si es posible eliminar los cobros por reconexión de servicios públicos. La entidad señaló que dicha norma no implica una modificación de los incentivos de eficiencia, ya que no se elimina la desconexión por mora, pero sí se obliga a las empresas a no trasladar al usuario los costos de reconexión. Según la Procuraduría, con la suspensión del cobro no se hace inviable la prestación de los servicios públicos, sino simplemente se altera los incentivos que garantizan la prestación en un servicio de calidad. El Ministerio de Salud expidió la reglamentación que permite a las personas en condición de discapacidad decidir si desean abortar o realizarse tratamientos de esterilización. Se trata de la resolución 1904 de 2017, en la que el Ministerio de Salud expidió el reglamento para garantizar a personas en situación de discapacidad acceder a la información adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y reproductivos. En esta reglamentación se determina que esta población podrá tomar decisiones frente a situaciones como tratamientos de esterilización, planificación e interrupción voluntaria del embarazo. El reglamento justamente lo que hace es buscar que en todos los servicios de salud, particularmente en los de salud sexual y reproductiva, la voluntad que se verifique de primero es la voluntad de la persona con discapacidad. La norma advierte que las entidades prestadoras de salud deberán garantizar a las personas con discapacidad sus derechos fundamentales para que no exista discriminación. El abogado del alcalde Enrique Peñalosa, Humberto Sierra Porto, solicitó a la registraduría la revisión de las más de 600.000 firmas presentadas por el comité promotor de la revocatoria. Humberto Sierra Porto, quien defiende los intereses del alcalde Enrique Peñalosa en el proceso de revocatoria, aseguró que pedirán una revisión rigurosa de las firmas. Ahora lo que corresponde es, por parte nuestra, revisar que efectivamente ese informe sea correcto, en el entendido de que la registraduría no revisó todas las firmas, sino solamente algunas de ellas. El abogado dijo que aún no es un hecho que se vaya a fijar la fecha para la revocatoria, pues agotarán los recursos jurídicos necesarios para impedir la convocatoria a las urnas. En segundo lugar, queremos revisar que las cuentas estén bien presentadas. Y en tercer lugar, queremos que se defina sobre la manera como se tienen que interpretar las causales que justifican la revocatoria del mandato. Sierra Porto no descartó acudir a la tutela como estrategia para defender los derechos políticos del alcalde y de quienes lo eligieron. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció esta noche un relevo en la Cancillería de su país. Esta noche, durante un consejo de gobierno en el que celebró la victoria diplomática de Venezuela en la OEA, el presidente Nicolás Maduro anunció la llegada de un nuevo canciller. Le he planteado al viceministro para América del Norte y embajador nuestro ante la OEA, Samuel Moncada, que asuma la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela para mantener el combate. Samuel Moncada, señalado como uno de los ganadores tras la batalla diplomática en la Asamblea General de la OEA, sustituirá a la histórica Delcy Rodríguez, quien ahora será la carta fuerte de Maduro en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizarán el próximo 30 de julio. La directora de ingresos de la DIAN, Cecilia Rico, reveló que los equipos del fútbol profesional colombiano deben a la entidad más de 8.600 millones de pesos en impuestos. De acuerdo con el reporte de la DIAN, los 20 equipos del fútbol profesional colombiano y los 14 de la Primera B deben más de 8.600 millones de pesos en impuestos. El monto en su mayoría corresponde a la renta tanto en personas jurídicas como naturales, a una cartera que suma alrededor de 5.000 millones de pesos. La mayoría de estas ya han sido saldadas, hoy solamente tienen una deuda que supera los 8.000 millones de pesos. De estos 5.000 corresponden a deudas por el impuesto de renta y el resto corresponde a sanciones impuestas por la DIAN. Los clubes deportivos también adeudan por tema sancionatorio unos 3.000 millones de pesos. Una vez se tramita en el centro de cobro, pues pasa a las dependencias de cobranzas de la DIAN, donde hacen todo el proceso de embargo de bienes. Por otro lado, a la fecha la entidad ha efectuado procesos de embargo amorosos por un valor de 600.000 millones de pesos. De acuerdo con la funcionaria, las acciones adelantadas suman 10.000 sobre deudores que no se ponen al día y además hacen caso omiso a los llamados de la entidad. Medidas adicionales de embargo de manera tal que llevábamos 9.164, más las 1.200 ya superamos los 10.200 medidas de embargo a cuentas corrientes y de ahorro. A partir de la fecha se inició la sexta jornada de cobro en la que se busca recuperar 1.2 billones de pesos. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, anunció que Cor Magdalena y Ecopetrol destinarán 40.000 millones de pesos para garantizar la navegabilidad del río Magdalena.
La inversión por 40.000 millones de pesos se realizará con el objetivo de garantizar recursos para la nueva APP del río y el dragado en el sector entre Barranca Bermeja y Pinillos. 5.000 millones de pesos que serían para el dragado en uno de los tramos del río y 25.000 millones que irían para complementar la APP del río, que es parte de las cosas que lograrían estos nuevos alcances que tiene esta APP. Mientras tanto, se adelantan labores del dragado para garantizar el desplazamiento por el río. Esperamos que la concesión ya se salga a licitación, que el año entrante tengamos la APP, una APP nueva, mejorada, con unos alcances mucho más grandes, por ejemplo, en la zona de Barranquilla, en el puerto de Barranquilla, que es una prioridad para el gobierno nacional. El ministro recordó que se han movilizado durante los 5 primeros meses del año un total de 1.350.000 toneladas de carga entre hidrocarburos y carga seca. Y el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, reveló que varios de los proyectos aprobados por el Congreso en materia de salud y pensiones tendrán un costo fiscal de 5 billones de pesos. Tras la aprobación de varios proyectos de ley en el Congreso de la República al cierre de la legislatura, el Gobierno Nacional mostró su preocupación por el costo fiscal que traerán las iniciativas. Se trata de 4 proyectos, 2 de ellos que disminuyó los aportes a salud y pensiones y otros 2 que aumentan los recursos al sistema de salud. El impacto es de 5 billones de pesos. El gobierno evalúa objetar estos proyectos por sus implicaciones a las finanzas públicas del país. Precisamente uno de los temas por los cuales el ministerio se pronunció en contra es porque la ley de responsabilidad fiscal del 2003 dice que cuando uno propone ese tipo de medidas tiene que decir de dónde va a salir la plata para financiarlas. Y este proyecto de ley, estos proyectos de ley no tenían esa fuente de financiación, que no la hay. El funcionario desvirtuó las versiones que afirmaban que el ministerio tuvo una reacción tardía. Esto al señalar que desde el inicio de los debates se dejó la constancia de la inconveniencia de los proyectos. Y necesitaba aval del gobierno y el gobierno reiteradamente dijo que no lo tenía precisamente por el costo fiscal. La decisión de objetar los proyectos se tomará por parte del presidente Juan Manuel Santos. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, respondió a la Corte Constitucional los cuestionamientos que hizo sobre el decreto que autoriza la financiación de quienes cuidarán las zonas que fueron usadas para cultivos ilícitos. Respecto al decreto en el que se establece el pago por servicios ambientales, la Corte le pidió al gobierno que explicara la importancia de la ejecución de este. Por primera vez vamos a regular el pago por servicios ambientales a comunidades que se dedican a conservar los bosques. El ministro también se refirió a la relación del decreto con la implementación de los acuerdos de paz, que es otro de los interrogantes de la Corte. El punto 1 de desarrollo rural integral, que se debe estabilizar la frontera agrícola. Adicionalmente, el punto 4 de erradicación de cultivos ilícitos, porque se va a poder sustituir cultivos ilícitos con generación de capa de bosque. Murillo dijo que ya son 2.500 familias beneficiadas a partir de este decreto. El Ministerio de Minas y Energía informó que la producción de petróleo cayó 5,8% en mayo. El presidente de la ANDI, Bruce Buckmaster, sostiene que la recuperación del sector es paulatina. En el quinto mes del año la producción alcanzó 851.000 barriles por día, lo que significó una disminución del 5,8% frente al mismo periodo de 2016, cuando registró 904.000 barriles. El presidente de la ANDI confía en una recuperación la cual será paulatina para uno de los sectores que sigue pesando en la economía nacional. Esperamos que pronto se recupere y que podamos nosotros registrar precios más parecidos a $50 por barril, que son los que realmente están incluidos en las proyecciones nuestras, en el marco fiscal de mediano plazo, en las proyecciones de las compañías petroleras. El dirigente señaló que hay otros sectores como la industria que requiere de medidas inmediatas. Es muy importante que en este momento tengamos reacción, que haya definitivamente alternativas que podamos utilizar, como por ejemplo más subsidio a la tasa de interés, que podamos trabajar en este momento en términos de bajar el costo de las tarjetas de crédito a los consumidores, que podamos generar estímulos a los exportadores. Por otro lado, los gremios acompañaron la preocupación del fiscal Néstor Humberto Martínez frente a los recursos y bienes de las FARC, los cuales para la ANDI deben ser garantizados para la reparación de las víctimas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,97% a 1.436 puntos. Preferencial Grupo Argos fue la acción que más subió con una valorización de 1,33% a 19.880 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más cayó con una pérdida de 6,23% a 36.100 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 21.000 millones de pesos.
El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.053 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 pesos y la venden en 2.820 pesos. Un euro cuesta 3.380 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 22 centavos. El azúcar se transó en 13,07 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $42 con 59 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. Una modelo taiwanesa tiene el secreto de la eterna juventud y revoluciona las redes sociales con sus fotografías. Cuando la vean, no me van a creer la edad que tiene. Con ella los espero después de comerciales con los diseñadores colombianos desde el Paseo de la Cabrera en Bogotá. Hola, muy buenas noches para todos, qué maravilla saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde el Paseo de la Cabrera en Bogotá, un lugar que ha sido transformado para que la moda cumpla una de sus misiones más importantes, el rescate de nuestros orígenes tradicionales y ancestrales. Es por eso que un grupo de los más reconocidos diseñadores colombianos ha expuesto aquí sus trabajos con esas influencias para que todos los colombianos tengamos la oportunidad de conocerlo y visitarlo. El mundo tiene puestos los ojos en la moda latinoamericana y por supuesto colombiana. Diseñadores del país se han unido en una experiencia de vitrinismo en Bogotá para mostrar qué los hace únicos. Lo más importante es que empecemos a trabajar en equipo, empecemos a trabajar en unión y más en unión país. Mostrar un diseño colombiano más que local, que sea Medellín, Bogotá. Lo más importante es que trabajemos en país completo. La moda es el reflejo de la cultura de las ciudades. Aquí, por ejemplo, está Kika Vargas, que es Bogotá. Entonces Kika hizo un abrigo urbano, se inspiró en la arquitectura de la ciudad, en el ladrillo bogotano. Cada una de las prendas fueron elaboradas con un significado cultural que pretende comunicar el valor artesanal y tradicional de la moda colombiana en piezas de mucho valor. Son telas inspiradas en realismo mágico, trabajamos un poco visualmente a García Márquez y a Leo Matiz, entonces eso nos llevó a tantos pueblos y a tantas ciudades de la costa, tantas sensaciones, y es un poco también el tema de los cangrejos. Diseñadores de la capital hasta la costa caribe del país tienen un espacio en esta calle Tapete Rojo durante los próximos meses para mostrar el valor de la identidad nacional en la moda y la importancia que la consumamos. Y cambiamos de tema porque hoy se celebra el Día Internacional de Yoga y no hay mejor manera para celebrarlo que con una buena práctica. Algunos capitalinos se reunieron en el Museo del Oro de Bogotá para festejar. El 21 de junio de 2014 fue proclamado el Día Internacional del Yoga por las Naciones Unidas. Es por esto que el Museo del Oro decidió realizar una investigación para que los ciudadanos se acercaran a esta práctica a través de las piezas que allí se exhiben. Hay muchas piezas del museo que tienen algunas que parecen adoptar posturas de yoga, como esta pieza que tenemos acá atrás nuestro. Cuando tú ves una pieza, puedes empezar como a crear tu propia historia o a imaginarte, bueno, si tiene esa postura de yoga, quizás nuestros ancestros, nuestros antepasados meditaban. Hay piezas de la cultura quimbaya, hay piezas de la cultura calima, de tierra adentro, posturas también en piezas, encontramos en piezas zenú. Esta disciplina milenaria ha traído paz y armonía a quienes la practican. No solamente son las posturas que tú realizas, el yoga va más allá de eso, el yoga también es una práctica espiritual. Es por esto que el objetivo es concientizar a la población de los beneficios físicos y emocionales de esta práctica. En el antiguo Bronx, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, se está desarrollando un festival que tiene como objetivo incentivar a los habitantes de esa zona a través de la cultura. Mi compañera Katy Beckerman fue hasta ese lugar. A través del arte, la cultura, las obras de teatro, la música y los ejemplos de vida, podemos cambiar la perspectiva de vida y podemos brindarle a muchas personas que lo necesitan un rato agradable, un rato para olvidarnos de todos los dramas que tenemos que vivir en la cotidianidad. Yo me llamo Calixto. ¡Ay, Calixto! Soy un habitante de calle profesional. Alberto López de Mesa, Beto, como le dicen sus amigos cercanos, es dramaturgo, escritor y columnista. Su historia de vida nos enseña cómo después de vivir muchos años en las calles del Bronx, retomó las riendas de su vida y su pasión por el arte. Toda posición ante la sociedad hace falta el arte, hace falta la poesía.
Y ese es el papel que hacen los títeres. En esta vez en el Festival del Ñero acompañan a los habitantes de calle con su magia, con su fantasía, diciéndoles hay esperanza, estamos con ustedes. Una obra que recrea diversas situaciones a pesar del drama que nos cobija día a día. También podemos mirarlo con humor, burlarnos de la sociedad, de la atención desde ese punto de vista, y eso, aunque no parezca, revela cosas que la habitabilidad en calle vista desde su drama nada más no nos lo cuenta. Una comedia que nos hace reflexionar sobre la manera como se trata a los habitantes de calle. Y aquí les tengo esta historia. A simple vista parece una niña de 15 años, pero en realidad tiene muchos años más. Algunos aseguran que es la mujer que nunca envejece. Me refiero a una modelo taiwanesa que revoluciona las redes sociales con sus fotografías y su físico. Su nombre es Lure Su, tiene 939 publicaciones en Instagram y 235.000 personas la siguen en esta red social. Su éxito radica en su belleza fresca y radiante. Muchos dirían que es una joven de 15, pues esta modelo, para sorpresa de muchos, tiene 42 años. La taiwanesa se hizo célebre gracias a sus amigos, quienes compartieron varias fotos suyas, revelando su verdadera edad, de la cual según se siente muy orgullosa. La ahora llamada Reina de la Eterna Juventud reveló a sus seguidores que su secreto para verse tan joven se fundamenta en una dieta sana, que incluye hábitos como tomar mucha agua, evitar bebidas gaseosas, comer frutas y hacer mucho ejercicio. Afirma además que no se ha realizado cirugías plásticas y prefiere usar poco maquillaje para cuidar su piel. Sin duda es una mujer que no envejece. Por hoy me despido desde el Paseo de la Cabrera en Bogotá. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Se robustece el sector agrícola como gremio. 2. Perú pide consejo a Colombia en materia económica. 3. Salvación del Fast Track en manos del exmiembro del secretariado de las FARC, Jesús Santrich. 1, 2 y 3 al cierre. Nuestros secretos de hoy. 1. La Sociedad de Agricultores de Colombia, que cumple 146 años de existencia, celebra su cumpleaños con 4 nuevos afiliados. Asoleche, que agrupa a los procesadores de leche. Fedeaqua, que aglutina a los empresarios del sector piscícola. Y la Cámara de Procultivos de la ANDI, que son los empresarios de la agroindustria, se suman a los 43 afiliados con los que cuenta actualmente la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Además, regresa FENAVI, la Federación Nacional de Avicultores, que abandonó la SAC en el año 2001. FENAVI prometió regresar a la SAC si Jorge Enrique Bedoya, quien presidió ese gremio, era elegido presidente del sector, como efectivamente sucedió hace 3 meses. La noticia del gran robustecimiento de la SAC es buena en la medida en que buena es la fortaleza de los gremios. 2. ¿Quién lo creyera? El talento, la serenidad y el rigor de nuestros economistas se convierten en producto de exportación. El propio presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, invitó personalmente a su residencia privada de Lima a 3 de los más destacados economistas de nuestro país para que lo asesoren nada menos que en materia pensional. Al encuentro fueron invitados el presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones, Santiago Montenegro, el director del Centro de Estudios Económicos de Fedesarrollo, Leonardo Villar, y el exministro Roberto Junguito, quienes fueron y le entregaron al mandatario peruano recomendaciones sobre lo que se debe hacer con las pensiones. El problema es que antes de dejar la presidencia del Perú, Ollanta Humala sancionó una ley que les permite a los peruanos retirar hasta el 95% del ahorro pensional para comprar casa. Lo que le preocupa al actual presidente es que los peruanos, por comprar casa, se queden sin pensión. 3. Se presentaron ante la Corte Constitucional 2 recursos de nulidad contra el fallo que modificó el uso del Fast Track en el Congreso de la República. La primera la presentó el jefe de las FARC, Jesús Santrich, y la segunda, el Gobierno Nacional, en representación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El recurso que presentó el Ejecutivo y que se esperaba tuviera futuro en la Corte, nació muerto. ¿Saben por qué?
La petición de nulidad fue radicada el 14 de junio pasado y se presentó por fuera de los términos permitidos. La cuestión es que el edicto de notificación fue retirado de la cartelera el 8 de junio, según informa un documento de la propia Corte Constitucional. Todo indica que el gobierno puso en el recurso una fecha diferente a la del día en que realmente se retiró el edicto. En este caso, no se sabe si quien redactó el recurso presentado ante la Corte cometió un error involuntario. La Corte ya está alertada sobre el tema y es lo primero que van a discutir cuando toquen de nuevo el asunto del fast track. En ese orden de ideas, el único recurso que tendría futuro para ser estudiado y fallado en el alto tribunal sería el del exguerrillero Jesús Santrich, quien lo presentó dentro de los términos legales. Vea pues. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ¿usted cree que el Congreso de la República debe aprobar los proyectos que suponen la aplicación de los acuerdos de paz? Sí, 78%. No, 22%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.